El Observatorio. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a El Observatorio. Hoy tenemos una invitada especial que muchos de ustedes la conocerán por los medios de comunicación, las redes sociales y sobre todo por sus reflexiones y críticas apartidistas a la política boliviana. Ella es Natalia Aparicio. Bienvenida, Nati. No, gracias a ustedes. Me siento feliz de estar en El Observatorio. Y con ustedes que nos conocemos desde que somos niños. Niños, ya. No hay que decir cuántos años porque quedamos delatados, ¿no? Pero... Yo quiero decir que tengo grabaciones de nosotros bailando con mi hermana más, así de chiquititos, así que algún día podemos... ¿Verdad? Yo quiero ver revelar eso. Sí. Todos estamos bailando y el Álvaro se mete entre las chicas, así. Está buenísimo eso, sí. Feliz de estar con ustedes. Y qué interesante que la vida nos vuelva a encontrar de esta manera, ¿no? Sí, hablando de... Bueno, a mí me gusta hablar de política, pero ustedes ahora en este espacio que tienen... En una posición más madura. Sí, y ya de otro lugar. Claro, de otra posición. Mira, Nati, yo quería comenzar. Para mí es súper importante para entender un país, y creo que todo en general, entender un poquito el pasado. ¿Qué decisiones crees que hemos tomado, tanto decisiones como errores históricos, que crees que hoy en día definen la política boliviana y nos siguen definiendo como país? Uh-huh. Creo que uno de los errores principales que tenemos es que entra un nuevo gobierno que tiene diferente línea al anterior y quiere destruir todo. Y quiere empezar de cero. Refundar el país. Y refundar el país y proponer una cosa completamente diferente, porque eso al final lo que está causando es que todo lo que has trabajado, aunque pueda que haya estado equivocado en algunas cosas, lo destruyes, ¿no? Y la macana es que dentro de esa destrucción están también nuestros impuestos por decisiones que se toman, por inversiones que se hacen. Entonces, creo que ese es un elemento principal. Y otro elemento principal es que en Bolivia no tenemos una escuela de funcionarios públicos, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Reino Unido, tienen una escuela de funcionarios públicos que es como una escuela militar, digamos, en el sentido de que tiene rangos, de que primero tienes que estar en uno para luego saltar a otro y luego saltar a otro y saltar a otro. Y esa escuela de funcionarios públicos no tienen partido político, sino que son realmente técnicos. Claro, es para que tú estudies a gobernar un país. Exacto, o sea, son especializados en administración pública y gestión pública. Entonces, obviamente, lo que cambian son los mandos ejecutivos, ¿no? Los que dan la dirección a esos funcionarios. Entonces, creo que ese es también parte de esos errores que no hemos sabido arreglar, porque bajo la misma lógica que te digo, entra un nuevo gobierno y sacan a todos. Y es de nuevo foja cero. O sea, la cantidad ahora de amigos que ahora están siendo funcionarios públicos que han entrado a oficinas completamente vacías, sin datos, ni hojas, ni sistema de Eso pasó en esta nueva transición, ¿no? Que algunos ministerios no habían hojas, creo que algunos ni mesa dejaron, o sea, imagínate. Realmente es increíble todo lo que cambia. Claro, o sea, en el ámbito privado, si tú estás entrando a trabajar en una empresa, tienes a alguien que te hace una guía, que te lleva por aquí, te explica más o menos, pero no pasa eso en la función pública y es pues terrible, porque detrás de un político que sí tiene sus miles de cosas, tienes un montón de técnicos y de funcionarios que están intentando hacer malabares. Claro. Y eso a la larga te trae todos los problemas estructurales que ahora tenemos. Pero esos problemas estructurales siempre hubieron y a largo plazo es prácticamente imposible que deje de suceder, ¿no? ¿Será por algo cultural del boliviano? Al menos que alguien tome la fuerza, veo, porque nadie lo ha hecho antes, no tienes una idea de por qué puede ser que nadie se haya tomado la molestia. Porque hay un oportunismo en el boliviano. Es mi oportunidad de entrar con mi gente y hacer las cosas a mi manera. Yo creo que es por eso. Sí, yo creo que es una cultura latinoamericana en general. O sea, los latinos en general tenemos una herencia bien corrupta. Sí. Las denuncias de corrupción están desde los primeros textos de la colonia, ¿no? O sea, los mismos cronistas que estaban en la colonia y que estaban anotando ya veían casos de corrupción dentro de la justicia. O sea... Pero eso no es algo que heredamos de los tiempos de la colonia, ¿sí? ¿O es algo que ya existía en estas tierras? Es algo que existe en el humano, ¿no? En general. Creo que es algo que no solamente
Latinoamérica tiene índices altísimos de corrupción, sino también en otros países que pensaríamos que no son más desarrollados o son primer mundo, como por ejemplo Italia, que también es durísima ahí la corrupción. Sí, es súper fuerte. Entonces, España. sí, España igual, es súper fuerte. Es súper fuerte, sí. Entonces, ¿qué necesitas para combatir esa corrupción? Instituciones que funcionen, instituciones que sirvan, instituciones que cumplan su función, ¿no? Y cuando me refiero a instituciones, cuando vayas, por ejemplo, a un juzgado y te tomen, o vayas a la policía, por ejemplo, y te tomen bien la denuncia, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, además, es parte cultural, sí. Creo que también hay mucho de la viveza criolla, como le dicen, así de sacarle provecho a lo que se pueda, y eso nos pasa a todos los que existimos en este país, Sí, vemos la formita, es que es nuestra práctica. Pero también se habla de instituciones extractivas, que son, no lo digo yo, lo dice James Peterson, un politólogo, que tiene un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones?, ¿no? Y parte de eso es justamente las instituciones extractivas, ¿no? Que tienes funcionarios que no tienen una visión de trabajo, sino que tienen una visión de sacar el mayor provecho de esas instituciones y dejarlas cuando ya no sirven, ¿no? Entonces, como lo que pasó en los últimos 20 años. Como lo que ha pasado en los últimos 20 años, y previo a eso también durante las dictaduras militares, por ejemplo, nos han dejado, pero un país hecho trizas, ¿no? Claro. Y tengo una duda que ya no va tanto hacia la figura del político, porque a mí también me llama mucho la atención el mismo ciudadano, porque, y sobre todo en países como Latinoamérica, tú ves, y aquí en Bolivia lo vivimos, lo hemos vuelto a vivir, ¿por qué escogemos tan mal a nuestros líderes, siendo que ya nos han decepcionado? Volvemos a escogerlos. De hecho, perdón que te corten, Banzer fue un dictador, ¿no? Y lo volvieron a reelegir. Claro, eso me llama la atención porque ya eso va desde el ciudadano como tal. Y también noto algo mucho en Latinoamérica en general, que siempre buscamos un líder salvador. Y normalmente son esos mismos países, esas mismas personas las que más se decepcionan y son los gobiernos que más fracasan. ¿Por qué nos pasa eso de querer siempre buscar un salvador? Sí, eso justamente que estás hablando es la lógica caudillista, ¿no? Que también es una lógica que tiene unas características especialmente latinoamericanas y que, claro, necesitamos encontrar un líder que nos dé guía porque ante todo un sistema que no está funcionando, creemos que una persona en la que confiamos puede resolver todo ese problema que es sistemático y estructural. Y un ejemplo puede ser Evo Morales. Por ejemplo, Evo Morales, y bueno, no le pasa muchísimo a Rodrigo Paz, pero han habido muchos otros ejemplos en la historia. Por ejemplo, Víctor Paz Estenssoro, que también era un caudillo, Barrientos era un caudillo, Belsu era un caudillo, populistas también, que claro, la gente pensaba que ellos iban a ser los que arreglaban, pero pues sorpresa, no. No pasa eso. Pero además, ¿por qué Pero Víctor Paz hizo cosas interesantes, ¿no? En el país. Hizo un montón de cosas. La reforma agraria. El voto universal. Que son importantes, pero bueno, también Víctor Paz Estenssoro tenía campos de concentración, ¿no? Donde metía a la gente de la Falange, gente que era, digamos, opositora, y de verdad eran centros de tortura durísimo ahí por los 50. Ah, sí, lo de la Falange fue muy fuerte. Sí, Suena, de hecho, muy fuerte aquí en Santa Cruz el tema de la Falange. Sí, estaban perseguidos, o sea, de verdad es bien duro. ¿Era una corriente más conservadora? Porque al fin y al cabo la Falange social era socialista, ¿no? Pero era más conservadora. Eran conservadores. Y claro, lo que también era Víctor Paz Estenssoro en contraposición eran nacionalistas revolucionarios, pero con otra visión y que además estaban bien aliados con el campesinado boliviano, ¿no? De esa manera también se lleva la reforma agraria, o sea, la cantidad de terratenientes que los han colgado ahí en sus predios, ¿no? Los mismos campesinos que antes eran los peones, los han agarrado, los terratenientes los han colgado. Entonces ha habido también ahí harta violencia en ese proceso histórico que por supuesto ha sido fundamental para Bolivia y uno de los hitos, ¿no? Pero Estefi, tú decías, ¿por qué seguimos votando? Exacto, si eso ya... te iba a decir. Y claro, es que lamentablemente el voto es emocional, ¿no? Uno está demostrado a través de la neurociencia que uno no vota por la razón, sino votas meramente con la emoción, cualquier emoción que eso sea, miedo, esperanza, terror,
cualquier emoción que sea, votas con eso, ¿no? Se llama Political Brain, se llama el libro, que es de un politólogo gringo que no me acuerdo ahorita su nombre. Pero además, por otro lado, nosotros votamos por identidad. Entonces, muy poco en general nos importará cuál es la propuesta que nos diga, sino más nos importa qué tanto se parece a mí. Que es algo que ha pasado con Lara, por ejemplo. Lara. Claro. Y que ha pasado en su momento con Evo Morales y con otros líderes, ¿no? Y la identidad no solamente pasa por la cuestión étnico-racial, por el color de piel, sino que también pasa por el género o pasa por la ideología. Yo, honestamente, si veo a una mujer en la papeleta, me inclinaría a ver qué tiene más para decir que los demás, ¿no? Por una cuestión de identidad de género. Entonces, eso es una estrategia que utilizan ciertos partidos políticos, entonces, porque cuando captan algún candidato, tratan a alguien que se asemeje al pueblo o a la cierta clase. Claro, aquí en Bolivia lo hacen pan de cada día, ¿no? Pues, buscar eso. bueno, que Tuto y Samuel no lo han entendido, ¿no? Claro, no. Que no han entendido eso que es básico. Yo creo que de Tuto política no boliviana. fue una falta de estrategia tremenda. Pudo haber sido presidente, pero no quiero entrar en el tema. Por su vice. Es que ¿tú crees? no, de hecho a mí me cae muy bien. Juan Pablo Sí, a Velasco mí como persona también me parece increíble. Me Claro, parece muy liviano de sangre. Creo que sí, pero quizás Un balance. empezando desde otro lado. O sea, yo, por ejemplo, los errores que lo digo, él parece ser, no lo conozco, parece ser una buena persona, por así decirlo, pero creo que en el rubro de la política hay que mirar también otras cosas. Y quizás sí hubiese sido buena idea introducirlo, pero no desde vice, sino buscar otro aliado y introducir a JP, pero desde otro rubro, quizás más abajo, ¿sabes? Para que la gente lo empiece a reconocer, lo empiece a querer, ¿me entiendes? Porque hay también figuras que quizás no son tan masivas, pero que la gente empieza a querer. Por ejemplo, no sé, Mamén Saavedra, por ejemplo. Si tú te identificas, no puede ser que una gran parte no se identifique, pero se ha hecho querer. Sí. Entonces, trabajar a JP desde ese punto primero, antes de mandarlo a ser vice, según yo, no sé. Sí. Eso es bien interesante de Mamén, por ejemplo. He visto una de sus fotos de campaña, que es la Luisa Nayar y una mujer de pollera alteña. Ah, sí, yo vi. Sí, lo vi, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas en el imaginario colectivo son importantísimas. O sea, tener esa diversidad identitaria es fundamental en países como Bolivia. Pero ahí también está el otro tema, ¿no? ¿Hasta qué punto los políticos lo hacen de forma honesta? Esto de la inclusión, que obviamente es cómo se debe hacer, y cuánto realmente es por una lógica netamente instrumental, ¿no? Así de, tú me sirves, te pongo y no te tomo en cuenta para nada, ¿no? Que es también algo que suele pasar mucho en otros aspectos y que, bueno, a mí me han contado algunas senadoras que, claro, me han dicho, a mí me han puesto porque soy alteña, porque soy morena, pero no me escuchan. O sea, Claro, cuando yo tengo algo que decir, no les interesa realmente lo que yo tenga que decir. Claro. Entonces hay también esa instrumentalización que destruye pues también la política, ¿no? Claro. Y sumado a eso que buscamos identidad, buscamos emoción, sin tener la capacidad para ejercer el cargo. Claro, Y en ahí algunos viene casos eso. también, sí. Nati, estuviste en la CAF, en Panamá. Sí. ¿Cuál ha sido tu percepción y cuál es la percepción que hay ahora de Bolivia, del mundo, la percepción que tiene el mundo sobre Bolivia? Hay harta esperanza, he visto. Son 12 semanas de gobierno nada más. Parece más, ¿no? Sí. Yo al menos Eso es lo siento que algo que yo no Sí. entiendo, porque el periodo de gracia que se le dio a este gobierno es muy poco. En muchos sectores han tenido, los mineros, por ejemplo, han ido a tirar dinamitas a La Paz, cuando 20 años han desembarcado este país y todo el mundo está con la boca cerrada, ¿no? Bueno, en algunos casos han salido a marchar antes, ¿no? Pero porque lo que ha hecho también el gobierno del MAS es tener paralelas, ¿no? Por ejemplo, con ADEP Coca tenían la ADEP Coca, que es un movimiento social súper fuerte que se enfrenta al gobierno de Evo Morales muchas veces y los han reprimido. Han creado una paralela de ADEP Coca con dirigentes que sí eran masistas, ¿no? Entonces, mucho ha pasado eso también. Ah, ya. Que los han desplazado a los dirigentes que realmente eran contestatarios y no a los que... Y claro, ya han puesto gente que son yuncus, pues, ¿no? Finalmente, y que van a Claro, hay aceptar que cualquier decirlo. cosa.
Ajá. Entonces, bueno, eso. Pero en el foro me he dado cuenta que hay mucha esperanza de muchos países. He hablado con empresarios peruanos que estaban fascinados con el discurso de Rodrigo Paz. Por supuesto, nosotros como bolivianos no es tanta una novedad porque ha repetido lo mismo de la campaña. Y lo ha trasladado a Panamá. Sí, lo ha trasladado a Panamá. Y yo, la verdad, escucho eso pues desde julio del año pasado. Entonces, para mí es un poco repetitivo, pero realmente para la gente ha sido como qué interesante el nuevo líder de Bolivia. Y era un superstar, ¿no? Todo el mundo Pero que es quería como un estar cambio cerca. de 180 grados. Sí, Al final y al total. cabo, sí, es un cambio radical. Porque antes era un país como el epicentro del conflicto ideológico de la región, ¿no? Sí, Y exacto. más de ahí no pasábamos. Y para darles un ejemplo, el año pasado en la CAF han ido menos de 10 personas. ¿Verdad? La delegación menos de 10. Wow. Y este año éramos como 160 en la delegación. O sea, 10 veces más. Muchísimo Increíble. más. Y ha estado bien interesante. También han ido varios, el presidente de la CAINCO, vicepresidente de la CAINCO, otros empresarios cruceños, a reunirse con otros empresarios de allá para poder cerrar, digamos, no sé, acuerdos de exportación, demás. O sea, realmente están bien abiertos ahora, pero habrá que ver también. Ahora me parece interesante que, bueno, la pregunta del foro, la pregunta política del foro, era cómo posicionar a Latinoamérica en el mundo de hoy, en este nuevo orden global. ¿Cómo y dónde estamos? Y es bien interesante porque ahí surge como líder natural Brasil, porque es el más rico en toda la región, enorme, territorio gigante, grande población. Interesante porque al menos todos, a pesar de sus diferencias ideológicas, están apostando por un bloque regional para influir en la política internacional y además para tener la posibilidad de poder hacer acuerdos que sean favorables para todos los países latinoamericanos. Y estas decisiones que se toman, digamos, de manera general o global, bueno, en América Latina en específico, ¿nos llegan a influir de manera importante a Bolivia? El riesgo país disminuye, ¿no? Puede Sí. ser por... Sí, yo creo que sí nos ayuda porque creo que mucho... Es que tenemos que entender que son grandes mitos los que hemos construido como humanos. El Estado es un mito, las instituciones son un mito, la democracia son un mito, el dinero es un mito, que para que puedan existir necesitan confianza, la gente necesita creer en eso para que existan. Entonces, creo que en ese sentido, y respondiendo a tu pregunta, creo que lo que se está conformando ahora es confianza y credibilidad en Bolivia. Y eso sí está abriendo otro tipo de puertas. Está abriendo puertas. Interesante. Esto tiene una fecha de caducidad. ¿Qué puede pasar aquí a 4 años? Ay, hay algunos dicen que Rodrigo no va a terminar su mandato, pero Yo también lo he escuchado mucho. ¿Que Rodrigo no va a terminar su mandato? ¿Por qué? Sí. Porque O sea, no sé, eso es lo que algunos dicen, pero muy pocas veces eso sería terrible. Sí, pero yo la verdad ahí sí hago mea culpa, pero no le tenemos mucha fe a Rodrigo y al final termina callándonos la boca a todos. Eso es verdad. Para las elecciones ha levantado la subvención y el país no ha explotado. Yo pensé que iba a explotar el país con la subvención y al final no ha sido tan grave. A mí, eso que no lo conozco personalmente, me parece que Rodrigo Paz hizo una genialidad con el país. O sea, igual el tema de levantar las subvenciones, medidas de shock, estabilizar, eran necesarias. eran necesarias. Por eso Eran lo que yo digo, necesarias. el periodo de gracia que se le dio es mínimo. O sea, realmente se está viendo, hasta en el ambiente se siente como sociedad, como aires de esperanza, que antes no lo había. El dólar disparado, la corrupción disparada también. O sea, no ha acabado, ¿no? Porque yo todavía, y es igual es otra pregunta, ¿por qué crees que pasa? Sí ha mejorado, sí da como hilos de esperanza, me da la sensación. Pero cuando tú preguntas a las personas en general, te dicen, y yo también tengo mi duda, ¿no? Porque siempre dicen como que, y yo creo que es un sentimiento general de que es raro. O sea, dicen como Bolivia es raro, se siente raro. Y yo creo que es un poco por todo el tema de la política, ¿no? Porque es como un sí, pero un no. No sé, es raro. Sí, es raro, la verdad. Y Rodrigo, mira, la relación que tiene con Lara es
Eso, Claro, a eso eso quería es. llegar. Es una vergüenza. ¿A qué juega Eso, la yo siempre digo, es un vicepresidencia meme viral. boliviana? ¿A Un qué juega meme la vicepresidencia en nacional. Bolivia? ¿Cuál es su rol? ¿Fiscalizar? Mm, No sé, ¿cuál es el rol de Lara? Porque a mí me parece que es una persona... No sé quién lo asesorará. Yo creo que no tiene asesor. Soy sincera. Creo que él es así. no, y yo sabía que para las campañas no tenía asesor. No, es que se nota. Al principio se Se renunció. nota. Pero luego sí ha tenido un asesor que era justamente el asesor de la vicepresidencia que ha renunciado, que es un abogado cruceño que se fue a La Paz a vivir, pero ha renunciado porque ha dicho, el hombre no te escucha. O sea, no importa cuántas veces le digas la racionalidad detrás de tu consejo, no te escucha. No, O sea, él realmente solamente sigue su propia línea, pero a lo que voy es que eso es muy peligroso para la estabilidad de un país. O sea, imagínate. está Nati, ¿vos representando, crees ¿no? que... Pero no sale a las fronteras. En Panamá nadie se había enterado. Pero luego fue, ¿no? Con la polerita y todo. Su polerita, pero no era algo que sonaba. O sea, todo era Rodrigo, y Lara quedó así como muy relegada. ¿Es posible que el evismo pueda mutar con Lara y estos nuevos grupos que están naciendo? Porque al final de cabo están prácticamente extintos, ¿no? El MAS no ha sacado, creo que ni el 5% en las elecciones. Entonces hay estas nuevas figuras como Lara que puedan ser como un vehículo Un para puente. que el MAS vuelva a surgir. Porque ahora, de cierta manera, sí, bien vivimos nuevos aires de esperanza, pero esto puede cambiar, ¿no? Es un país que es radical en sus cambios políticos. Sí. O sea, a ver, volviendo un poco también al otro tema, después de tener un Luis Arce, todo parece esperanzador, ¿no? O sea, realmente... Con una palabra, ¿cómo lo definirías a Arce? Arce... Yo nefasto. Sí, nefasto. 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 Es la mejor palabra. Entonces, obviamente nos sentimos como, creemos que algo diferente va a cambiar, que vamos a poder mejorar en la justicia, vamos a poder tener una ley de datos o no sé, cosas así. Pero claro, al lado de Luis Arce todo parece genial, ¿no? Todo parece fantástico. Entonces, pero luego volviendo a tu otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? Yo tengo TDAH. La de Lara, sí podría mutar el masismo a través de Lara. Eso, sí. Justo me habían hecho una pregunta que me decían, el fantasma del MAS sigue. ¿Cómo podemos ahuyentar el fantasma del MAS? Me hacían esa pregunta. Y lo que yo les respondía es, para empezar, no es un fantasma, es una realidad. Nunca nos vamos a librar del masismo, es cierto. Sí del masismo, pero sí, digamos, de ese populismo Porque que en tenía el realidad MAS. ese populismo siempre ha existido. Y por otro lado, no hay que ahuyentarlo y no hay que rechazarlo, hay que entenderlo. Yo también opino lo mismo. Hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Creo que gran parte del reto de la Bolivia post-MAS va a ser entender cómo fue este proceso y qué cuestiones de este proceso son positivas y qué cosas son negativas, porque hay cosas que son positivas, no podemos decir que, no, nada se ha hecho estos 20 años, no podemos decir eso. Hay cosas que sí, pero hay muchas cosas que no. Entonces, justamente a partir de eso, creo que el masismo nunca se va a ir, siempre se va, en realidad, creo que Pero lo que está eso por significa detrás, que el costo de la libertad, porque para mí el masismo no es libertad, pero es algo personal. Ajá. Es la eterna vigilancia para el boliviano. Porque si bien lo que se está viviendo ahora, eso es porque no está el movimiento al socialismo. Sí. Entonces tenemos que vivir siempre bajo esa carga de que cualquier momento, pues que para mí es un poco difícil entenderlos, ¿no? Después de todo lo que han hecho en el país. Si bien han hecho muchas cosas bien, lo han borrado todo porque hemos llegado a estar en... Obviamente ha habido momentos en Bolivia que sí hemos estado peor que con el masismo, pero sí ha sido como una parte muy crítica en la que hemos estado, por lo menos en la que yo he visto en mis 30 años, ¿ah? Sí. Bueno, a nosotros nos ha tocado, al menos sí yo, que nos ha tocado ver solo MAS, ¿no? Solo el gobierno del MAS en nuestra vida. Justamente estábamos hablando cuando jugábamos, creo que Evo Morales era presidente, nosotros éramos Ya estaba niños. empezando. Ahora estamos volviendo a hacer un podcast después de muchos años y seguimos mencionándolo. Claro, sí. Y él sigue desde su refugio tecleando, no sé quién será el que maneja su Twitter, pero
Él sigue atacando ahí cada vez que puede. Y en Radio Causa Chuncoca, ¿Qué es y de él? está siempre ahí al pie del cañón. O sea, creo que este legado del movimiento al socialismo es un legado que viene desde hace muchos años atrás, que se ha conjugado hace muchos años atrás, décadas y décadas, porque en realidad en el fondo también hay una gran parte de lo popular de Bolivia, ¿no? Y lo popular, que sí, solamente identitario en lo étnico-racial, pero que se ha ido moviendo a lo largo de la historia boliviana, ¿no? En un principio, digamos, eso popular, lo popular tal vez se juntó muchísimo más con un Belsu, como les decía, como un Barrientos, y con este tipo de figuras. Y luego el MNR. el MNR, y luego pasa, digamos, con Evo Morales, y ahora eso mismo popular ha pasado con Lara. Y este mismo voto va a seguir moviéndose así, donde encuentre identidad y donde encuentre reconocimiento, porque ahí hay una herida también, creo yo, de esto de los taras y los caras, que es una herida abierta en Bolivia. Claro. Y que si eso no pasa, líderes populistas que reivindiquen este tipo de cosas y que no hagan para bien su gestión, va a seguir pasando. Claro. Nati, ahora, bueno, tenemos preguntas, yo porque veo el horario y sé que te tienes que ir a las 6. Y obviamente Lara es particular por el uso de las redes sociales. Entonces quiero ver tu opinión tanto de la inteligencia artificial que se está usando hoy en día, que cada vez es más difícil reconocer si es real o no, incluso audios, y el uso de las redes sociales en los políticos. Tanto en Lara, que se ve que es algo que no está planificado, pero también de otras figuras políticas, por ejemplo aquí en Santa Cruz, que vemos estrategias de marketing político muy claras usadas en Mamen Saavedra, en Medrano, ¿no? Que son muy masivas con temas muy pequeños, ¿no? ¿Qué opinas? Tanto de la inteligencia artificial como de usar las redes sociales y cómo nos pueden llegar a influir y tanto también a nublar, ¿no? Porque a veces lo que yo veo es que las redes sociales, por ejemplo en Mamen Saavedra y Medrano, que no tengo nada contra ellos, pero yo veo que nubla la capacidad crítica de las personas porque están como divirtiéndose o viendo más que todo un TikToker que hace de policía por las calles, pero no está viendo los temas macro y más importantes donde se mueven millones de dólares. Sí, esa es la mejor observación que has hecho, ¿no? Es un arma de doble filo, las redes sociales y la inteligencia artificial. Por un lado tienes esta posibilidad de democratización de líderes, por ejemplo un Lara tal vez en otro momento donde solo existía la tele y la radio no hubiera podido surgir, pero porque tenemos las redes ahora sí surge. Pero por otro lado es exactamente lo que tú dices, la gente deja de preocuparse por lo estructural y se va a estas cosas que son súper virales, por ejemplo Solares, que empezó gente haciendo donaciones y luego, claro, bueno, ya se postuló. Digo. Claro, que mucha gente cree que Solares lo que hace es por nombre serio, que es lo de, o sea, generar un cierto morbo con los pobres, utilizar a los pobres y darles. O utilizar la religión. Regalarles. Sí. También. Sí, es un arma política. Es un arma ¿no? política, sí. Sí, 100%. ¿Y tú crees que es más fácil manipular a las sociedades hiperconectadas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, es muchísimo más sencillo porque tienes el dios algoritmo. Entonces, el algoritmo te dirige, te lleva y... Ya. Entonces, bueno, el dios del algoritmo. Y entonces, claro, moldea pues el pensamiento. Claro. Moldea el pensamiento y además genera una cultura global unificada. Claro. Entonces, sí, no, es un arma de doble filo y por supuesto es una coproducción. Hay un autor que habla de esto. Hay una coproducción entre el creador de contenido, el usuario y el algoritmo. Entonces son los tres elementos importantes, sujetos importantes que mueven lo que se mueve, digamos, en redes, ¿no? Entonces ahí también hay una responsabilidad de los creadores de no hacer un típico podcast, por ejemplo, y de los usuarios de consumir otro tipo de contenido, ¿no? Y cuestionar, ¿no? Que es muy importante. Ajá. Cuestionar y cada vez más, ¿no? Porque igual siento que
el ser humano se vuelve cada vez más astuto para moverse, ¿no? Y se agiliza, Sí. crea nuevas estrategias de maneras mucho más sutiles, pero que te terminan influenciando. Ahora, yo tengo mi duda un poco más local, hablando de estas nuevas figuras emergentes como Alfredo Solares. ¿Qué opinas de él? Mira, muy poco he visto, honestamente. Creo que, bueno, así es la democracia, porque llega gente que no necesariamente tiene conocimientos en administración pública, en gestión pública, no tienen conocimientos sobre lo que es un Estado a veces, pero conecta con la gente y esa es la cuestión del político. El político es una especie también de canal, ¿no? Entre la demanda ciudadana y la política pública efectiva. Entonces, en ese sentido de Solares, sí, no me parece, obviamente, grabar a pobres y darles cosas y no sé qué, y a partir de eso generar un relato y a partir de eso ganar vistas y likes, porque eso es muy fácil, pero no me parece ético. Pero bueno, esa es la democracia, ¿no? Y creo que en tanto y en cuanto si Solares va a ser un político que tenga voluntad para cambiar y que además esté cerca de la complejidad, de lo cruceño, de la cruceñidad, pues me parece bien, ¿no? En ese sentido. Pero claro, Santa Cruz es tan diversa que sería un cachetazo para la Santa Cruz hasta el Cuarto Anillo y el Urbo, que un Solares salga, ¿no? Sería como, creo, muy pedagógico también para ver esta otra Santa Cruz que es diferente Claro. al estereotipo que se tiene, ¿no? Claro. Entonces sería interesante, la verdad. ¿Y sobre Maite Flores? La Beishu. Ojalá pueda entrevistar a la Beishu. Es el mismo más o menos fenómeno, ¿no? No tiene conocimiento en gestión pública, en administración pública, pero conecta, ¿no? O sea, ella dice, soy del pueblo, y es del pueblo, pues. La reina del pueblo. Es la reina del pueblo, o sea, conoce la realidad que no conoce otra persona que ha vivido en una burbuja toda su vida. Y para mí eso te da un conocimiento valioso. Y otra cosa que me parece interesante de la Maite, es que ella en cierta manera confronta una sociedad que es hipócrita, ¿no? Que de frente te muestra una familia bien estructurada y bien bonita, pero que por detrás está yendo al nightclub. Claro. Claro. ¿No? ¿Qué es lo real. ¿Qué es lo que dice Es la real. Maite, no? Yo los conozco a toditos. Porque claro, o sea, ella sabe cómo son, sabe qué hacen, sabe dónde van y saben que luego van con su esposa los domingos a la iglesia. Claro. ¿No? Es Entonces, confrontativa para la sociedad, ¿no? y en ese sentido puede abrir también una caja de Pandora para un poco a sincerarnos y ver cómo somos realmente. Sí, es real. Y al final es como, digo, incluso es un arma de doble filo para los políticos en general, ¿no? Porque ella ya no tiene nada que ocultar. Claro. Pero tiene secretos. Tiene secretos. Sí, ella misma lo dice, que tiene secretos de todingo. Sí, de todingo. Pero hay una cosa que es dura también y que mucha gente ha dicho que es posible que, como tiene ella nightclub, ya así dicen. ¿Pero sigue viviendo de tiene- eso? No. Creo que sí, pues. Y hay changas a las que lleva. ¿Eso es trata? Habría que ver, no podemos lanzar acusaciones, pero podría tratarse de algo similar, ¿no? O sea, de hecho hay mucha gente que la acusa a ella de ese tipo de delitos. No sabía yo. Ah, eso es fuerte. Eso es bien fuerte. Y es un tema que no sé si se lo han preguntado. Pero es la doble moral al final, ¿no? Porque, a ver, yo no la conozco personalmente, pero si es dueña de nightclubs, yo como político estoy buscando a ella, para que la sociedad de cierta manera se vea reflejada en ella. O sea, es raro. ¿Tú crees que Maite está siendo usada políticamente o no? ¿Por qué a Maite? Sí, porque es polémica, porque atrae votos y además hasta por el meme. Y yo creo que a Angélica Sosa de cierta manera le funciona. Sí. Y yo creo que por eso, pero no creo que Maite no es tonta. O sea, Maite es súper inteligente, me parece súper astuta en el manejarse en la vida, en la calle. Yo creo que es más astuta que cualquier changa de clase media, de manejarse en la calle, o sea, Claro. de vérselas en la calle,
que es otra cosa completamente diferente. Entonces, creo que en ese sentido ella también comprende ese otro tipo de cosas y al final, por lo que he visto yo, creo que ella realmente quiere hacer política. Sí, se le Ya hace un escucha con tiempo. estaba con mucho tiempo queriendo entrar a la política. Yo más que, bueno, no sé, para mí hay dos grandes diferencias entre ser inteligente y astuto, porque puedes ser inteligente y no muy astuto, y puedes ser astuto y no inteligente. Es verdad. Yo sí lo que veo en Maite es que es muy astuta. Es verdad. Tiene esa viveza y se ha sabido manejar de esa manera y se sigue manejando de esa manera. Más que con inteligencia, con astucia, con viveza y creo que con mucha valentía, ¿no? Porque ella es valiente y aunque no le entiendan, no lo hace, ella va con coraje y lo hace. Sí. Eso es, ¿no? Su personalidad, digamos, ¿no? Que le ayuda muchísimo. Y además hay otro componente importante que tal vez Sosa ha calculado esto, y es que ella es un ejemplo de superación personal. ¿No? Sí. O sea, Su pasado es durísimo. su pasado es durísimo. Ella era menor de edad cuando tenía que ir a trabajar. A la salida, a mí me han contado en la salida de las fraternidades, ¿no? Que estaba ella menor de edad trabajando, o sea, para comer. Entonces, Claro. de pasar a eso, a lo que es ahora, creo que es una cosa que al menos mucha gente lo ve como importante, ¿no? Sí, Y eso se es identifica. admirable de Maite, la verdad. Se levantó. Sí, pues, eso sí, y yo creo que eso han calculado también, y creo que eso es parte del voto identitario, ¿no? De mucha gente que Claro, que lo puede manejar. Nati, no puede, pero... marginando un poco el tema de las elecciones y viendo un poco también la hora, ¿cuáles son tus proyectos? Ahora, bueno, estoy acá, he vuelto a Santa Cruz porque tenía planeado irme a La Paz y empezar con un proyecto de un partido político. Y al final, por cosas de la vida, he vuelto y voy a estar, bueno, ya estoy en Radio Fides, he empezado ahí un programa todos los martes y los jueves a las 7. Y el de la noche, y luego voy a estar en otro programa que todavía no puedo decirlo, pero esas dos propuestas han hecho que deje a un lado todavía la política partidaria. Pero sí va a haber el proyecto. Sí va a haber. Ah, ya. Qué Está en bien. pie y hay mucha gente que está interesada en hacerlo. Y para mí es importante decirlo, todo el tiempo repetirlo. Por si acaso yo tengo un proyecto, para que la gente sepa, o sea, que también hay transparencia en mi parte, ¿no? Porque una cosa es así, jugártelas a las de periodista o comunicador o de no sé qué, imparcial y neutral, y luego salir y con un partido, ¿no? Entonces eso no quiero hacer yo. No creo en la imparcialidad, ni en la neutralidad, ni en ser objetivos. Entonces, sí, yo tengo una agenda política clara. Mi agenda política es la de la institucionalidad, y voy a realmente apoyar con garras y dientes a lo que sea institucionalista. Entonces, sí, esa es mi agenda, ese es mi proyecto, y por ahora está en hold hasta que terminen estos otros proyectos comunicacionales en Santa Cruz. Tu intención es lanzarlo de aquí a unos años. Sí, sí. ¿Se tarda mucho en elaborar un proyecto así? No, porque has visto que la gente en 2 meses, un mes están ahí organizando sus cosas, y creo que lo que... A mí me da chiste cómo compran siglas, como comprar cualquier cosa, ¿no? Sí, Sí, es Ponen un verdad. precio y te dan la sigla y ya. sí, o sea, generalmente no es difícil, pero o de larga data, pero creo que donde al menos quiero yo apuntar es un proyecto de largo plazo. Claro. Entonces sí, que tome el tiempo que tenga que tomar, que sea como tiene que ser, pero además también necesitas recursos, ¿no? O sea, necesitas plata para hacer los estatutos, para pagarle a un abogado, para introducir todos esos papeles al órgano electoral. O sea, realmente sí es un proceso largo, de dinero más que nada, porque si tienes dinero todo se puede, pero cuando no Se tienes busca inversión. esa cantidad de dinero, y cuando estás haciendo algo realmente a pulmón, es un camino más difícil, más largo, pero lento, pero seguro. Sí, está No, bien. está muy bien. Me parece bien. Creo que es necesario, la verdad. Sí, Ya renovar sí, Sí. yo las creo figuras que sí. políticas con más Sí, es una criterio. nueva figura política muy interesante, Nati. Gracias. Antes de finalizar, ya con esto acabamos, te dejamos libre. ¿Tú consideras que hay algo actualmente en Bolivia que es necesario reflexionar o comenzar a hablar y que no lo estamos haciendo?
La corrupción nunca va a dejar de existir, ¿no? Exacto. Sí, pero se puede eliminarla en menor medida, en mayor medida. Puede ser menos si buscamos los mecanismos correctos. Sí, creo que la tecnología ahí es importante. O sea, el blockchain para procesos institucionales, político-institucionales, público-institucionales, es una buena salida porque se puede traquear Claro. todo y cómo va funcionando los procesos de licitación y demás. Entonces creo que hay una posibilidad ahí importante, interesante. Pero creo que lo más importante ahora es sanar estas heridas que vienen desde hace mucho tiempo, que son estas heridas de los caras, de los taras, como dos cosas súper diferentes. Se hablaba de las dos Bolivias. Creo que tenemos que quebrar eso y tenemos que empezar a abrazar lo que somos, entender lo que somos. Y sí, o sea, la verdad es que en ese sentido mi discurso es así medio pedorro a veces, pero yo de verdad creo eso, o sea, yo de verdad creo en el hermanamiento de Bolivia con todos sus matices y en todos sus colores de piel, ¿no? Finalmente vernos exactamente como iguales. Creo que eso es Una Bolivia unida. Una Bolivia unida, y es difícil porque también necesitamos un mito identitario nacional. Yo soy de las que cree eso, aunque me han dado palo muchas veces por eso, pero yo siento que tenemos que crear un sentimiento de la bolivianidad. ¿Qué es ser boliviano? ¿Qué nos mueve a los bolivianos? ¿Qué queremos como bolivianos? Que son preguntas difíciles, pero que creo que tenemos que empezar a hacer. Empezar a trabajarlas para que de aquí a 10, 20 años den sus frutos, ¿no? Porque si no comenzamos, ahí nos quedamos. Y creo que el gobierno de Rodrigo es un buen paso. Sí, una transición interesante. Sí, muy buena. Yo, la verdad, me han invitado. Yo no tengo nada que ver con el gobierno de ahora, pero, por ejemplo, me han invitado a una reunión la próxima semana en el Ministerio de la Presidencia, que realmente lo que quieren es escuchar a la gente. O sea, para tomar decisiones quieren escuchar a otros actores que no están en política partidaria, que no tienen poder, pero quieren escuchar qué piensan. Y eso para mí es súper valioso. Es súper valioso. Sí. Súper valioso. Sí. O sea, más allá de que finalmente tomen o no la decisión escuchando a toda la gente que va a estar ahí en esa sesión, al menos están dando el trabajo. Claro. Y eso no hemos vivido otros gobiernos, pero en el gobierno del MAS no había eso. No, imposible. para nada. Y en este gobierno está viendo. Y creo que eso es súper, súper valioso. Qué lindo, qué bien. Qué bien. Bien, Rodrigo. Solamente abuénate con el Edmancito. Con tu... Por favor. Sí, eso sí, con tu vice. Sí, Ay, no, es Lara. una No, pero ya mitad. Lara quiere abonarse, ¿no? ¿Ah, sí? Ahora está, Ahora está ¿no? arrepentido. Yo siento que ha pasado algo así muy personal. Yo siento que Como una Lara ha relación. debido decir una cosa muy grave de lo personal y siento que Rodrigo ahí, no sé, es mi Puede ser, ¿no? pura Porque puede- suposición, pero yo siento que hay un roce ahí que es Odio, amor. súper personal, ajá, que es bien íntimo, Sí. que los tiene así muy separados, ¿no? Pero no nos conviene mucho como país. Yo digo que deberían estar unidos y animar nomás sus asperezas. Sí. Sí, Es tienen que importante. abrazarse nomás. Sí. Bueno, Nati, mil gracias. Estoy encantada de haberte tenido aquí. No, yo feliz, gracias a los dos por hacer Oh, esta más bien, entrevista. gracias por venir. Por Date tomarme un el tiempo. Ah, no. Buenísimo, ya vamos a hacer el release de los videos. Juro que voy a buscar las tesis así de... Mi viejo tiene en cassette, pues, de esos... Qué loco, De ¿verdad que esas eran filmadoras. cassettes en Ah, esa me acuerdo, época? claro, sí. ¿Sabes? ¿Se los tu papi puede? tenía- ¿Se puede? me acuerdo. ¿Todavía? Puede, pues, y se puede convertir eso en digital. Entonces, tengo que buscar. Hay que Tengo buscar. y convertir eso porque seguro debe ser una joya, pero buenísima, de verdad. Lulú debe estar. ¿Te acuerdas de Lulú, la perrita? La Lulú, me ha mordido la Lulú. Sí, la cicatriz. Sigo teniendo acá, era malosa, ahí está la cicatriz de la Lulú. Lulú era nuestra perrita, Mira. media mala. Me mordió, me dejó traumada, pero bueno. Ahí está, Lulú, ahí está en el cielo los perritos. Sí, Ay, sí. Al de Lulú llegó a vivir acá. Ah, sí. Sí. De hecho, se mejoró aquí. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a seguirnos a El Observatorio. Veo que nos miran, pero no nos siguen la mayoría. Y también invitarlos a seguir a Natalia Aparicio en sus redes sociales, que van a estar aquí abajo. Gracias.
El Observatorio.